Sí, pues se llega desde la curiosidad y desde tener un pensamiento activo y atento y desde la insatisfacción que te produce tener preguntas que no es capaz de responderte la disciplina a la que pertenece. Entonces uno tiende a buscar respuestas fuera de su ámbito teóricamente propio, en ámbitos colaterales, en la pintura, en la música, en la literatura, y hacer descubrimientos y a enterarse de que hay también preguntas que no se ha hecho y que se hacen en esos ámbitos sobre la propia disciplina. Entonces se trata de estar atento, de ser curioso y de intentar satisfacer esa curiosidad. Claro, es que no se trata de hablar de literatura en general ni de arquitectura, sino que estamos hablando siempre de pequeños sectores, de pequeños grupos, de algunos autores que se interesan por eso o que a ti te llaman la atención. Entonces, ¿cómo se llega a eso? Pues en mi caso se llega a eso, como decía, teniendo mucha curiosidad, teniendo muy malas experiencias de búsquedas que fracasan y de algunos éxitos, hasta que al final uno va teniendo un cierto repertorio, un cierto catálogo de autores, o más si queréis, de autores de obras en los que verdaderamente uno descubre que las relaciones entre la literatura en este caso y la arquitectura, o entre cierta literatura y cierta arquitectura, son relaciones carnales, es decir, muy íntimas, no superficiales, no tangenciales, y entonces uno se concentra en ello y sigue la búsqueda permanentemente, hacia adelante y hacia atrás, es decir, de obras nuevas que se están produciendo y de obras en el pasado que han sido desatendidas. Y los que nos dedicamos a esto por interés, pues entre todos vamos armando un catálogo, una pequeña biblioteca literaria que debía de formar parte de todas las bibliotecas de arquitectura y de cualquier arquitecto que se precie de serlo. Entonces estamos todavía en este proceso. Hay un largo trabajo por hacer, al cual yo animo a la gente que se sume, y este curso que estamos impartiendo aquí en Concepción y el seminario un poco tiene ese último objetivo. Sí, yo he trabajado con varios autores, pero digamos hay algunos más conocidos, más trivializados, más citados, más erróneamente citados, y uno de ellos es Borges, o uno de ellos es Italo Calvino, o uno de ellos es George Pérez, digamos, a los que continuamente recurre la arquitectura para justificar algunos de sus argumentos. A mí me han interesado otros, o he trabajado con otros que están un poco fuera de los tópicos. Mi tesis doctoral, una tesis se titulaba Pensamiento arquitectónico en la obra de José Saramago, y por tanto me interesó mucho la obra de José Saramago como urdimbre, como estructura de pensamiento también arquitectónico que podía ser útil a la arquitectura, pero me interesan entre los vivos, entre los recientes, un escritor austriaco que escribe en alemán, que es Thomas Berghahn, sobre el cual he dirigido he hecho trabajo de investigación sobre las relaciones entre arquitectura y enfermedad, por ejemplo, o me interesan otros autores también centroeuropeos como Sebald, o personaje fantástico, premio Nobel de Literatura, que es Coxy, o me interesan entre los más recientes y más contemporáneos que estoy descubriendo, autores de 30 y tantos años, Valeria Luiselli, o me interesa esencialmente Homero, Hesiodo. Es decir, no hay limitaciones espaciotemporales ni lingüísticas para encontrar arquitectura en cantidad y en alta densidad en la literatura. Bueno, son enfoques distintos, maneras de ver distintas, permitidme que digas todavía un poco prematuras, pero prometedoras, en maneras de incorporar la arquitectura, la ciudad en una obra literaria. Alejandro Zambra creo que tiene una obra literaria probablemente de largo recorrido. Yo espero que no se malogre y que
el éxito, la mercadotecnia y otras amenazas que están a su alrededor puedan aniquilarlo, pero en los libros que yo he leído, o en algunos de ellos especialmente, creo que hay literatura de alta densidad y que por tanto debemos de esperar de él todavía obras mayores. A mí me ha interesado especialmente su desinterés por la arquitectura. Esto tendría que explicarlo. Pero ese alejamiento, por ejemplo, los lugares en los que hace vivir a sus personajes, que son siempre lugares, voy a decir, pequeños, en los que el personaje está dentro de la casa, del piso, del departamento, como si estuviera en un refugio, pero que no mantiene relaciones afectivas con las cosas. Si está ahí como pudiera estar, este alejamiento, este distanciamiento que él plantea con la arquitectura doméstica, pero también con la ciudad, es lo que me ha interesado hasta ahora de la obra de Alejandro Zambra. Antes no he citado, me parece un autor mayor en esto de las relaciones de arquitectura y literatura, por lo que hemos estado tratando de ver en el curso desde sus versiones del paisaje, del territorio, es Roberto Bolaño, en el cual yo veo también algunos vínculos con la obra de Alejandro Zambra. Bueno, digamos que Bolaño no es un inventor de ciudades, un fundador de ciudades, ni un descriptor de ciudades. Si Bolaño no tiene nada que ver con Gabriel García Márquez como el urbanista que planifica y cuenta la evolución de Macondo desde su origen hasta su extinción. Bolaño interviene desde otras claves completamente distintas y creo que con un distanciamiento también importante respecto al fenómeno de la ciudad, que creo que para él es un medio ambiente que es siempre hostil. Las relaciones de Bolaño con la arquitectura son, desde mi punto de vista, de otra naturaleza, tienen que ver con recorrer la ciudad, con atravesarla, probablemente no con vivirla, con atravesar el paisaje, el desierto, o con las experiencias que tuvo, que creo que son las que están más registradas en su obra, con una ciudad pequeña de Cataluña, de Barcelona, llamada Blanes. Entonces, la presencia de este pueblo, de esta arquitectura, de los bloques residenciales en la costa, del mundo de los campings, es decir, por tanto, de esta arquitectura efímera, creo que es lo que tiene más interés. Y quizás, por hablar de Concepción, de su novela dedicada, situada en Concepción, en Estrella Distante, pues creo que la manera de narrar la ciudad, en lo poco que le dedica a ello, también tiene un alto interés. O la manera de describir la arquitectura, lo que leía hoy durante el curso, cuando para hablar de una casa, en vez de describir el contenido de la casa, la disposición de las habitaciones, por dónde entra la luz o dónde se come, lo que habla es del contenido de la casa y en este caso la descripción o la enumeración de cada uno de los planos que contienen esa casa. Entonces, esta estrategia literaria de hablar de la arquitectura, por ejemplo, mediante el listado de lo que contiene, creo que es una de las vertientes que en Bolaño tienen más interés. Bueno, la diferencia es que el cine te oferta, te presenta una solución, una forma ya definida. Sin embargo, la literatura lo que hace es activar ese proceso proyectivo de manera que eres tú el que imagina. Esto podría poneros varios casos en los que la literatura puede ser el desencadenante del proyecto, no desde lo anecdótico o lo metafórico, sino desde lo esencial. Por ejemplo, los arquitectos estamos acostumbrados, no todos, pero estamos acostumbrados a cuando nos planteamos el problema de una ventana, por decir algo, estamos pensando en términos de fachada y estamos pensando en términos de qué es lo que se ve desde la calle o qué es lo que se ve desde el exterior. Si uno va a la literatura profunda, el problema de la ventana siempre se plantea desde el interior, dice, desde la reflexión
de qué es lo que se ve desde dentro hacia afuera, o cómo se acondiciona o se caracteriza un espacio a través de ese hueco, a través de esa luz. La reflexión de la arquitectura desde el interior, o el entendimiento de la ventana desde el interior de la arquitectura, puede desencadenar proyectos distintos a los que estamos habituados, y sobre todo en la arquitectura contemporánea, que permitidme que os diga que para mí uno de los problemas clave de la arquitectura contemporánea es su dificultad o su imposibilidad de resolver con maestría una fachada. Y por eso estamos habituados a ver repertorios de fachadas donde, por ejemplo, se pretende la continuidad absoluta mediante un material, el que sea vidrio, metal, y la posibilidad de que haya huecos pues produce un cierto rechazo. Sí, evidentemente, yo, debido a mi actividad docente, al hecho de ser profesor de universidad, al hecho de estar muy preocupado por cuál es la formación que necesita el arquitecto contemporáneo para ejercer su profesión de la mejor manera posible, entiendo que la literatura, pero también el cine, por supuesto la pintura, la música, todas estas disciplinas hermanas de la arquitectura y complementarias de ella, deben de formar parte del proceso de formación del arquitecto. El buen arquitecto es la persona que es sensible no hacia lo grande, sino hacia lo pequeño, hacia lo menudo, hacia aquello no espectacular y estridente, sino hacia el silencio, etcétera, etcétera. Entonces creo que todo esto podemos aprenderlo estudiando arquitectura vernácula, estudiando la obra de Álvaro Siza, pero también leyendo en autores de fuera de la arquitectura que han reflexionado de una manera muy sabia sobre esto. Entonces, sí, hay que leer a Juan Rulfo para ser buenos arquitectos. Hay que leer a Juan Rulfo para saber aprovechar los materiales que están cerca, para ser sustentable, para satisfacerse con lo mínimo y lo pequeño. Y luego podemos utilizar a Juan Rulfo para imaginar una ciudad, para imaginar Lubina, como hablábamos antes, para proyectar Lubina y para promover proyectos de intervención arquitectónica en una ciudad que se llama Lubina, que resulta que no está construida con ladrillo, que está construida con palabras. Pero también sobre las construcciones con palabras podemos intervenir desde la arquitectura. Si un arquitecto se debe enfrentar, una persona se debe enfrentar a la literatura como persona, es decir, como ser sensible que está dispuesta a obtener placer, conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Cómo se enfrenta un investigador de la arquitectura a la literatura? Pues iba a decir como un amante y como un asesino, es decir, intenta destrozar esa realidad para aprenderla y para sacar consecuencias arquitectónicas de ella. Es decir, no hay que leer como arquitectos, que no sé muy bien en qué consiste eso. Hay que leer y analizar desde la arquitectura, es decir, desde las preguntas y los intereses de la disciplina, buscando la arquitectura que haya entre las palabras. Esa huella de la arquitectura en las palabras a menudo está agazapada, no es evidente. Es decir, no estamos buscando cómo se describen el proyecto, sino como un poeta como Fernando Pessoa, en medio de un verso, introduciendo un paréntesis, ya está hablando de arquitectura porque está construyendo un interior, etcétera, etcétera. Si hay metodologías analíticas de la arquitectura, metodologías, permitidme que diga, científicas, que permiten hacer un análisis gráfico, un análisis constructivo, un análisis estructural de un poema o de una novela. Esto se hace poco, pero el otro día en el seminario vimos algunos casos como en una estrofa de un poema podemos ver una estrofa, pero también una habitación, también un recinto. Entonces yo propongo que con nuestras herramientas analíticas nos adentremos sin miedo, con valor, pero y con seguridad y con rigor en el mundo de la literatura.